Ahora con este equipo de a las 8:45 ahora. A las 12:45. A las 12:45. A ver, parte de lo que estaba hablando Juan Luis ahora, lo que nos dice es lo siguiente. De lo que se había hablado potencialmente de una bancada de hasta 70 diputados de líder en un momento dado, hoy estamos hablando de una bancada de casi la mitad de eso, unos 35 diputados por unas estimaciones que yo estaba haciendo por distrito y con lo que tiene el listado nacional. UNE sería la segunda bancada, muy cerca de donde estaba previsto originalmente, con 30 diputados aproximadamente, pero aquí vienen ya las sorpresas. Dos bancadas de alrededor de 20 diputados cada una de ellas FCN y la otra todos. Sí. Pero aquí viene la siguiente sorpresa. Miret Montenegro con Encuentro por Guatemala, con una bancada de entre 10 y 12 diputados por lo menos, que va a ser otra gran diferencia. Solo ahí llevamos ya más de 110, 112 diputados en total y nos quedan 40, 45 diputados a repartir entre los demás, y como decía Juan Luis, nos sale Convergencia, nos sale todavía el Patriota con alguna presencia, Fuerza con una presencia interesante, más el PAN con una presencia que por lo menos le dará unos 5 diputados en total. Así que tendremos, después de esas grandes bancadas, una intermedia de 10, 12 diputados de Miret Montenegro y Encuentro por Guatemala, y unas 4 o 5 bancadas de entre 2 y 6 diputados que terminarán de conformar esta estructura. Pero una buena parte de los diputados vinculados a la corrupción hasta ahora quedan fuera de esta estructura. No solo quedan fuera, yo creo que lo que tú has dicho es un análisis perfecto, y eso nos lleva a un escenario de mucho más diálogo, convergencia. Por muy duro que sea un bloque como puede ser el de líder, evidentemente va a tener bloques en el otro lado. O sea, se va a generar una dinámica discursiva mucho más interesante, incluso ¿cómo se dice?, de coaliciones entre los que puedan hacer. Pero a esto hay que sumarle 2 ingredientes más, o 3 diría yo. El ingrediente número 1 es quién va a liderar la bancada del PP. Por poner un ejemplo. La de líder. Es que esa era la segunda. Esa era la segunda. Pero que no estén los juzgados atendiendo un Pero empecemos por la del PP, que queda absolutamente huérfana después de que su liderazgo natural, que era la señora Valdetti, desaparece. ¿Por qué cuento esto? Porque todos sabemos que al mes de conformarse el Congreso hay trasvase. La segunda es una bancada de líder donde de esos muy probablemente 7 u 8 se caigan en la primera actuación judicial, y evidentemente tampoco haya un liderazgo. Quizás a mi gusto la bancada de la UNE es un poquito más compacta. Quizá esa bancada se respete más tradicionalmente. Es decir, son otros factores que se agregan a lo que tú muy bien has dicho. Alessandro, tenías la palabra. Sí, tal vez un comentario sobre esto. Llama la atención que los partidos tradicionales, los 2 partidos grandes, no hayan dicho nada el día de la elección. Yo creo que es primera vez en una elección que no viene también el otro candidato aquí a hablar con la prensa y a dar su versión de lo que ha pasado, ¿no? Llama la atención. A lo mejor es que no tienen ninguna versión que dar. Pero qué triste sería eso, porque se están escondiendo, la prensa está escondiendo a la gente. Yo acabo de hablar con la Pero gente líder se ha escondido toda la vida. Yo hablé con la gente de UNE en 2 ocasiones, la última hora, antes de la entrevista con Jimmy Morales y recién ahora, y están esperando, porque está tan apretado, están a 40, 45 mil votos de líder, que están esperando si logran remontar eso para entrar a segunda vuelta. Yo creo que sí sería importante que el presidente dijera eso, pues ese día de la elección. Sí se echan falta. Es que si te das cuenta es demasiado garrafal, demasiado atroz la cantidad para líder, la cantidad que lo diferencia de FCN. Nos estabas diciendo aquí que 150,000 votos le aventaja Jimmy Morales a Manuel Valdizón en el departamento de Guatemala. El departamento de Guatemala le saca casi 170,000 votos en el departamento de Guatemala, que ojo con esto, contaba líder con el departamento de Guatemala porque tenían a Milka Rivera, a Edwin Escobar, al alcalde de Petapa, a Tono Coro. También han quedado mal. Sí, pero acá en el departamento de Guatemala ellos le apostaban a meter 8 diputados en el listado del departamento, y meterán 3 con suerte. Y eso es un golpe, pero garrafal para ellos. ¿Cómo ven ustedes ese triunfalismo de enero de ganamos en la primera vuelta, que incluso... Bueno, pero hace una semana solo se lo creían ellos. Pero en enero sí eran unos números que estaban ahí. Lo que decían ustedes de lo de la UNE, tenemos un enlace con Marisabel Aldana, ella está justamente con la gente de la UNE para contarnos, que no nos quieren contar nada, pero vamos con Marisabel Aldana.
Muy buenas noches, Quique. Quiero comentarte que me encuentro en la sede oficial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, en donde en estos momentos los diputados no han querido atender las llamadas acerca de la diferencia que hay ahora en porcentajes, en detalles preliminares acerca de las elecciones generales y del posicionamiento que está en la bancada del Partido Líder y del Partido Unidad Nacional de la Esperanza. Pero quiero comentarte que Sandra Torres ha colocado un tuit en su cuenta personal de Twitter donde literalmente se lee: el pueblo ha hablado y los políticos tenemos que escuchar su voz. Debemos esperar resultados finales con calma. En horas de la noche se indicaba que la candidata a la presidencia iba a estar dando declaraciones, pero quiero comentarte que tenemos ya varias horas de estar acá afuera y ya hemos tratado de hablar con Ronaldo Robles, quien es el encargado de comunicación social de Sandra Torres, y él nos ha indicado que no se estarán pronunciando esta noche, sino será Gracias Marisabel. Como les decíamos hace un momento, la gente de Sandra Torres, Ronaldo Robles, están por acá, aparentemente en el área del Parque de la Industria, estaban pendientes justamente de qué sucedía para hacer una entrada, por lo menos semi-triunfal, para anunciar que entraban a segunda vuelta, y no lo han hecho aún. Lo que pasa es que yo creo que están tan cerca que el dar una declaración a favor o en contra supone, estás en el filo de la navaja. Yo quiero retar a la gente que está viendo, porque con el Twitter les quiero retar y quiero que me busquen el tweet de Barack Obama después de la pérdida de senadores y de congresistas, porque es casi literal el mensaje que mandó Sandra Torres. Él dijo: el pueblo ha hablado, debemos escuchar los políticos a lo que el pueblo ha dicho. Yo reto a nuestros tuiteros, porque la gente acá es muy hábil, que busquen ese mensaje de Barack Obama. Lo que pasa es que él no perdía poder. No perdió poder. Bueno, pero no como presidente. Eso sí, perdía la representación. La UNE tiene una derrota menos vergonzosa que el líder en cuanto a sus ofrecimientos. Miren, el líder acertó en algo, dijo 35. Dijo que con 35% iba a pasar a la segunda vuelta en una de las declaraciones. Lo que llegó previsiblemente son a 35 diputados. Pero me parece que el silencio del señor Manuel Valdizón tiene que ver con la imposibilidad de explicar cuál es la gran distancia entre lo que él ofrecía y lo que tiene hoy, y también de explicarse a sí mismos en qué fallaron hoy. A mí lo que me preocupa es que sea más una estrategia para patear la mesa. La diferencia va a ser un punto y pico. Y hoy se necesitaba que por lo menos los partidos vinieran a decir que respaldaban institucionalmente a la autoridad electoral. Ese es un punto fundamental, es un punto de Estado. Además, esos dos partidos tuvieron mucha gente en sus mesas hoy. Tuvieron fiscales en 20.000 mesas en todo el país. Tenían que agradecer a su gente, tenían que dar la cara, tienen que agradecer todos los votos que recibieron. Son los dos, es el segundo y el tercer partido. Es inaudito que no hayan venido a dar la cara. Es peor el líder por una razón. Por supuesto. Porque ha sido irrespetuoso de manera contundente con las normas que había, con las normas públicas en relación con publicidad, con campañas electorales. Estoy de acuerdo que la UNE también lo debería de hacer. A mí me da la impresión que la UNE está guardando como estrategia un respetuoso silencio porque es tan acertado que están pendientes. El líder se ha hecho, como tú muy bien decías fuera de cámara, mutis por el foro y nos hemos perdido. Yo quería lanzaros mañana, ¿qué podemos esperar mañana o pasado? Sobre todo si los resultados... Hoy ya es mañana, correcto. ¿Qué podemos esperar al amanecer real cuando salga el sol? Cambio de estrategia de Valdizón. Pero ese cambio de estrategia, ¿en qué se puede reflejar según yo sí te puedo contar? Van a empezar a revisar en el proceso de revisión de juntas electorales, porque es lógico, una por una, y precisamente por eso se necesitaba, ya que ellos estaban participando en el proceso y que ellos confiaban en el proceso, que vinieran acá a dar la cara. Yo solo tengo un tema para cerrar esto antes de ir con Juan Luis. En enero, Johnny Araya en Costa Rica tenía 46% en la intención del voto, Luis Guillermo Solís estaba en 10%. El día de la elección terminó primer lugar Luis Guillermo Solís y Johnny Araya 5 puntos abajo de él.
¿Qué hizo Johnny Araya al día siguiente? Se retiró de la campaña y dijo, hasta acá llegamos, que le entreguen a Luis Guillermo Solís la presidencia. Es verdad que no lleva razón. O sea, ni siquiera hizo campaña. Hubo un abandono. Pero ¿sabes por qué, Paola? No es que sea un caballero. Johnny Araya no fue un caballero. No tenía plata porque también había topado el techo presupuestario para hacer campaña y sabía que en la segunda vuelta iba a perder abrumadoramente. Se retiró, no por dignidad, por vergüenza. ¿Y creéis que la segunda vuelta sería todavía una diferencia más amplia que esta? Se une en un frente. En teoría, esto se va a consolidar. En teoría, lo que se dice, eso es teoría, que cuando hay más de 10 puntos de diferencia en la primera vuelta es casi imposible. Por supuesto que hay excepciones, Cuando renunció el presidente, estábamos en esa estructura, que le quitaban el antejuicio al presidente, a las 10 p.m. hablábamos de este tema y lo que planteábamos era que la dinámica de caída que traía Manuel Valdizón preveía que se le había roto el piso, que si seguía la tendencia de ese momento hasta acá, caía y probablemente no entraba a segunda vuelta. Ahora hay menos de un punto de diferencia. ¿Pensáis que este porcentaje de líder de alguna manera pudiera subir? ¿Hay algún lugar que puede sumar votos? Si es área rural todavía la que hace falta. No digo ahora, estoy hablando en una segunda vuelta. Tenemos que ir con Juan Luis, que tiene una actualización, más del 70% ya de las mesas escrutadas, así que vamos con Juan Luis para que nos muestre los datos. 71% de las juntas receptoras de votos escrutadas. En el cambio entre Felipe González y José María Aznar. Aquí se ha hablado de una Guatemala profunda, perdón por la expresión que voy a emplear, pero espero que tú me entiendas, como un montón de ineptos, analfabetas, que se alineaban con los partidos que los manipulaban. Y eso ha cambiado. Aquí no hay ineptos, sí hay analfabetas. Lamentablemente somos un país que todavía requiere un alto grado de promoción de educación. Pero esa Guatemala profunda ha demostrado no ser tan manipulable. Aquí dábamos el interior en manos del líder y si no en manos de la UNE, y tampoco ha sido así. El interior, es decir, esta Guatemala profunda, esa expresión que no... Contaba Otto Pérez también. Sí, con la que han contado mucho. Con la que han contado mucho, resulta que creo que se ha sumado al movimiento y a la velocidad social de cambio que vivíamos en la capital. Ustedes me darán la razón en que decían, no, la capital es una cosa y el interior es otra. Y estos movimientos que llevamos en la capital parecía que no tenían eco en el interior. Y resulta que la gente joven del interior, porque esto es un movimiento joven fundamentalmente, ¿verdad? La gente joven del interior ha demostrado que está en esa misma dinámica, obviamente a distintas cosas. Y a mí eso me llama poderosamente la atención y creo que parte de este desbalance en lo esperado versus lo que hay obedece o tiene un componente de esto. No sé si comparten ese criterio. Sí, definitivamente. Y sobre todo, aquí tuvimos los datos de los 4 distritos que van a decidir esta elección. Ya la tendencia... Por supuesto, o sea, decidir la elección en el sentido de saber quién pasa en el balotaje. Y creo que es muy arriesgado y muy prematuro todavía dar pronósticos seguros, pero sí la UNE puede tener una gran posibilidad de ser quien compita en la segunda vuelta. Ahí quizás encontramos la respuesta a lo que nos preguntábamos antes. ¿Por qué Sandra Torres ha optado mejor por no salir a hablar ahorita? Es porque la UNE está haciendo estos cálculos muchísimo antes que el tribunal seguramente y sabe que todavía tiene una carta que jugar. Podríamos amanecer mañana y con la UNE en segundo lugar a segunda vuelta y Manuel Valdizón quedar fuera. Vamos a llegar temprano para mañana entenderla. Me corregirás, que yo creo que esta es primera vez en la historia que pasa algo similar para disputar un segundo y tercer lugar. Es primera vez de todo. Miren, es primera vez que vota más del 75% de los empadronados. Primera vez que alguien pasa segunda vuelta sin haber hecho campaña antes. Primera vez que el segundo no le toca. Que al segundo no le toca, que el oficialista se queda fuera. No, se quedó fuera la vez pasada, no, es verdad. Pero sí se queda fuera. Pero sí es primera vez también que el que va puntero en las encuestas, si se concreta este pronóstico, no pasa a segunda vuelta. Es inédito en todo sentido. ¿Qué creéis ustedes que esa igualdad va a generar una cantidad de recursos increíble? Pero va a generar dos cosas. Va a generar una decepción. Vamos a ir al corte, pero al regresar vamos a hablar un poco más allá del ganador obvio, que es Jimmy Morales. ¿Quiénes son los otros ganadores y perdedores de esto que vimos al regresar del corte? Vamos al corte ahora. Volvemos en unos momentos acá en el set de Destino 2016.
estadísticas de disturbios a lo largo del día, solo déjenme comentarles porque el fiscal de delitos electorales nos dio unos datos interesantes. Hubo 1.300 llamadas telefónicas de incidentes electorales y al final se registraron 235 denuncias en el Ministerio Público. Una de estas denuncias corresponde, o al menos una, a Santa Clara La Laguna por todos los disturbios que hubo allá, donde, por cierto, en ese municipio va líder a la cabeza. Yo quiero decir una cosa. Yo esta tarde me pasé por el Ministerio de Gobernación y tuvieron la amabilidad de enseñarme cómo está funcionando el gabinete de crisis. Yo creo que hay que destacar, siempre se destaca, pero quizá en esta ocasión es más destacable la labor de la PNC, del Ministerio de Gobernación, del Ejército, de los bomberos, de las policías municipales. Primero porque están ahí permanentemente 24 horas. Segundo porque, como tú muy bien dices, a pesar de las 1000 llamadas, los disturbios no han sido tan evidentes, pero la ministra me decía esta tarde: mira, hemos monitoreado durante 24 horas todo. Lo que pasa que en ocasiones surge un disturbio donde había estado en blanco durante todo el día y evidentemente no había ningún indicio que te dijera ahí lo ver. Sin embargo, justo la reportera estaba contando lo que ocurría y dice, bueno, ya están aquí los antimotines. Es decir, pareciera que ha habido o que hay una capacidad de reacción, hay una capacidad de previsión. Evidentemente no se puede prever todo, pero sí hay que hacer yo creo que hay que destacar, ¿verdad? Estoy muy impresionada con esa mesa de seguridad. Participa el Ministerio de la Defensa, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, DIGISI, PDH, MP, DIGISI, Tribunal Supremo Electoral, Conred. Y están con un sistema, yo no lo vi físicamente, pero me lo explicaba el fiscal, monitoreando todas las denuncias que reciben por mail, por teléfono, por redes sociales y las que se difunden en los medios de comunicación. Cada vez que nosotros informamos acá en el canal de algún problema, ellos lo supervisaban. Y se veían que ameritaba envío de fuerza policial, era inmediato. Y me decía el fiscal que muchos de estos disturbios se solucionaron con conversar, con a veces que la gente no quería dejar entrar a los votantes. Lamentablemente en el caso de Santa Clara La Laguna llegó a su límite y a la situación más desastrosa. Aquí obviamente estamos especulando, pero la mayoría de esos disturbios en municipios pequeños es debido a rencillas en la elección municipal. Muchas veces es esa contienda doméstica es la que genera ese problema. Exactamente. No, el primero y el segundo lugar o el tercer lugar tienen, digamos que en localidades pequeñas la fricción termina en estas cuestiones. Sí, yo miro a don Quique ahí que ya tiene nuevos números. No, esto que estábamos hablando lo dijimos cuando pasó lo de Patzún, recién terminado el conteo, y así habrán probablemente 4, 5 o 6 municipios donde pase algo similar a esto. ¿Qué es lo que esto implica? Con los números que ya vimos, es probable que sí hagan la diferencia esos municipios o esas aldeas para establecer el segundo lugar. Para establecer el primero probablemente ya no hace diferencia, pero para establecer quién llega a segunda vuelta, esos municipios probablemente tendrán que repetirse las elecciones lo antes posible para poder terminar de definir quién entra a segunda vuelta, si es que el margen es tan pequeño como aparenta. Ese es el punto. Porque lo decíamos a las 6:30, 7, que quemaron papeletas en Patzún, en una aldea, dijimos, si eso es marginal hasta para la alcaldía, ni siquiera se repite en la aldea. Pero si se vuelve importante para la alcaldía, durante la segunda vuelta presidencial se repite la alcaldía. Si es importante para la nacional, debe repetirse antes de la segunda vuelta para terminar de definir quién llega a segunda vuelta. Si son suficientes casos como estos, es probable, si los números se dan todavía, que hubiera que repetir esas elecciones antes de la segunda vuelta electoral para terminar de definir al segundo. Lo otro que les quería compartir era el mensaje, ya lo había visto, creo que Pedro hace un momento, el mensaje de Otto Pérez Leal, reconociendo la victoria de Neto Obrán de MR, un muchacho muy sencillo, muy humilde, que empezó a trabajar la campaña anterior, lo corrió con el PAN, luego empezó compitiendo con la UNE y trabajó por su cuenta por mucho tiempo hasta que MR le brindó su apoyo, le dio algo de recursos para poder hacer campaña y termina ganando la segunda municipalidad más grande en población y de presupuesto en todo el país. Replicó el
panorama nacional. No queremos a Amílcar Rivera. Castigaron a Otto Pérez Leal, castigaron a Amílcar Rivera, que eran patriota y líder, los echaron a la calle a los dos y surge muy bien el Luis Ruano de Creo Unionista, que se pega mucho a los primeros lugares y gana Neto Brand. Insisto y reitero, un joven muy sencillo, muy humilde, con un equipo de verdad con cosas precarias para poder operar y gana contundentemente en un municipio donde no les daban chance. Y se recuerda que el destino, bueno, de hecho Jimmy Morales compitió en Misco y quedó tercero la vez pasada como tercero en Discordia. Ya se habíamos, y estaba Amílcar Rivera de segundo, ya se había mostrado esta tendencia en Misco hace 4 años, pero los tuvimos en un debate. No quisieron aceptar Otto Pérez Leal y Amílcar Rivera llegar a debate y llegaron Neto Brand y Luis Ruano. Los tuvimos en debate en el canal y ahí se definió. Ellos fueron los que definieron quién ganaba la alcaldía de Misco. Bueno, esa es una buena moraleja la que estás hablando, porque parece que muchos que se ocultaron de debates y que se ocultaron de esos, precisamente, se ocultaron de debates, se ocultaron de la prensa y no les resultó la estrategia como esperaban, ¿no? ¿Cuántos alcaldes de estos recién electos y cuántos diputados de estos recién electos van a seguir en sus convicciones de apoyo por los partidos que hoy trabajaron? Habían 8 alcaldes del departamento de Guatemala que el líder los trajo con la idea de que con eso les ayudaba a meter mucho diputado y de sumar. De los 8, pierde Amílcar Rivera contundentemente. Pierde Luis Varillas, pero estrepitosamente en Petapa. Pierde Tonocoro. Pierde Tonocoro abrumadoramente en Ciudad de Guatemala y Alvarizáez me imagino que sí termina ganando en Santa Catarina, pero mucho más apretado de lo que esperaban. Sí gana Edwin Escobar en Villanueva, pero por la mitad de los votos que esperaban originalmente. Se destruyó la base de líder en todo el departamento de Guatemala, que esperaban meter hasta 8 diputados en el listado, meterán 2, 3 con suerte. Pero yo ahí sumo los grandes fracasos de Otto Pérez Leal, que con toda su maquinaria municipal no pudo. Y con Ninel Conde y demás. Y con Ninel Conde, con toda su opacidad y poniendo a su cuñado y a su pareja en puestos de la municipalidad sin transparentar el gasto. Yo creo que es contundente, es sonora la caída de muchos cuadros que en otro sistema, antes del 16 de abril, habrían conseguido la reelección. Pero era como el meme a quien le dijeron a Otto Pérez Leal que llevar era Ninel Montenegro, que ahí hemos visto que ha sido exitoso, en vez de haber llevado a Ninel Conde, entonces cambió de Ninel, hombre. Les había hecho una pregunta antes. Fuera de Jimmy Morales, que obviamente es un ganador en este proceso, y de un perdedor que es Manuel Valdizón, porque está peleando por sobrevivir en segunda vuelta, ¿a quiénes más ven como ganadores y perdedores de esta contienda? Bueno, yo creo que una gran ganadora es Ninel Montenegro y Encuentro por Guatemala, definitivamente. Definitivamente y sin lugar a dudas saca más diputados de lo que se creía tan solo hace 15 días, 3 semanas. Está armando la primera bancada de Encuentro por Guatemala fuerte y además solitos. Entre 10 y 15 diputados. Entre 10 y 15 diputados es un montón. Tiene el claro apoyo del Distrito Central y del Departamento de Guatemala y en el listado nacional está en tercero. Por lo tanto, es una cuestión nacional también, un movimiento nacional que deben saber manejar y que deben saber mantener. Ojo, le debe mucho eso a la tombolita. Por supuesto. A la tombolita, porque cuando sale el número 100, que es el número de Ninel Montenegro, su cierre de campaña no fue con Ninel Conde, fue en el Congreso de la República con maleta incluida también, para hacer énfasis de lo que venía. Pero también hay que ser justo, si no, tal vez no hubiera sido Ninel Montenegro el número 100, ese antejuicio hoy estaría tramitándose. Por supuesto. ¿Saben quién gana también? Mario David García en el departamento de Guatemala, porque con todo lo que tiene encima el Partido Patriota consiguió 1.3% de votos. ¿Y eso es ganador? Es que no había posibilidad de que hubiera votantes para él. La estructura partidaria del partido nada más. Yo sí veo un todos con un caudal político importante sobre pero todo. Ahora aterricemos en ese. ¿Quién es el ganador en todos? Eso te iba a decir. Roberto Alejos. Es por eso, porque los candidatos sumados a última hora se van o se salen. Yo creo no hay nadie. Yo creo que es Roberto Alejos, que ha mantenido una bancada dura que puede dar mucho que hablar en las próximas. Creo que también ha sumado muy poco, pero ha crecido el PAN.
El PAN creo que pasó de 1, era un diputado lo que tenía, y va a pasar a ¿qué? ¿5? Algo así. Bueno, es un número significativo respecto a lo que tenía. Y yo quiero decir, también destacar que para mí, para los pronósticos que había, quizás en valor absoluto no tanto, en valor relativo creo que sí. Para los pronósticos que había, Sandra Torres gana, para lo que había. Es decir, ella estaba atorada ahí en un puesto, parecía que no. En valor relativo, en valor absoluto sabemos cómo está. Pero ha sabido o ha despegado un poquito más allá de ese atoramiento que tenía y de ese rechazo que presentaba. Incluso puede quedar la segunda. Entonces creo que gana. Alejandro Yamatei es otro que triunfa. Correcto. Es un gran ganador. En el departamento de Guatemala está clarísimo su mensaje. Suri termina no dando el do de pecho que esperaba y se va a quedar con una bancada del tamaño de la de Fuerza probablemente y con mucho menos recurso Fuerza que lo que invirtió Viva. Y eso es donde maneja esa bancada. Ahora, claro, hablando de ganadores, pero también hay grandes perdedores. Sí. Que sobre todo en el Distrito Central, yo hablaría de la alianza Creo Unionistas, donde el candidato a alcalde saca cualquier cantidad de votos, nadie le puede ganar la alcaldía, logra que su hijo entre al Congreso y el candidato presidencial no pasa el 3%. Muchachos, Juan Luis nos está viendo y está viendo su reloj. Creo que nos quiere compartir. 5 minutos. Que se espere un ratito. Dos personas más que considero ganadores, que es importante. Luis Grijalva. ¿Ustedes dirán quién es Luis Grijalva? ¿Quién es Luis Grijalva? Es el candidato a alcalde de Encuentro por Guatemala en Xela. Le pasó por encima, otra vez lo que usted decía hace un momento. No tengo resultados de Xela, perdió Paniagua. Perdió Paniagua y perdió Natán Rodas, que es diputado actual de Líder. Eran los dos que habían reemplazado la fuerza política de Mito Barrientos. Que tú dijiste que hay que decirlo y sobre todo a esta hora. La señora Castro, ¿no? Arabela de... que yo creo que le gana... Hasta Pirri Cruz. Pirri Cruz, obviamente, el FCN, eso sí que termina arriba. Estoy de acuerdo, pero yo quería resaltar de Luis Grijalva, porque es alcalde de Encuentro por Guatemala. Primer alcalde de una ciudad grande que gana Encuentro por Guatemala, fortaleciendo lo que decía Alex, pero además derrota a los 3 partidos que habían sido los más fuertes ahí. A todos con Mito Barrientos, a Natán Rodas de Líder y a Armando Paniagua, que fue el que inició el proceso de entregar a Otto Pérez Molina, porque él en televisión con nosotros en Canal Antiguo anunció que le pidió la renuncia, que le pedía la renuncia, que fuera un caballero y que mejor diera el cargo. Bueno, ustedes han visto aquí que tan ganador porque ha dejado de tuitear, porque lo han bloqueado en todos lados. Hay mucha gente de Líder que ha cerrado sus tweets. Cerraron sus tweets. Patrick Gramajo, por ejemplo, Michela cerró su Twitter. Ha cerrado su Twitter. Y Valdizón es curioso cómo no están dispuestos a las críticas de ahora. Que todavía faltaba. Pero bueno, don Juan Luis ya está ahí nervioso porque dice que son las 2. Ya se quiere ir. Sí, ha comido y van a cerrar el parqueo, dice. Ya tomó cafecito. Pero sí teníamos que mencionar una alcaldía estratégica para el país, Antigua Guatemala. Perdón, Antigua Guatemala, Susi Asensio. En 3 ocasiones corrió por Álvaro Arzú, unionista. En esta vez jugó con un comité cívico y gana con 29%. Es la mejor noticia que podía haber para la ciudad de Antigua Guatemala. Es una excelente cabecera, es una ciudad estratégica, además estaba empañada de corrupción. Pero tenés que despedir porque ya Juan Luis se quiere ir. Mañana hablamos de los ganadores. Por favor, no, solo agradecer todo este seguimiento en estos días. Solo agradecer todo este acompañamiento y que por fin Juan Luis entonces... Agradezcamos a la audiencia que nos aguantó hasta las 2 de la mañana, señores. Muchas gracias. También, obviamente. Hoy quiero solo lamentar que no fueron tete tus calcetines. Hoy no fueron tete mis calcetines, prometo traerlos azules la próxima vez. Yo también quiero saludar a la audiencia y para mí es una satisfacción y quiero reiterar cómo la Guatemala profunda, la Guatemala capitalina no hay diferencia, sino que toda la ciudadanía se ha alineado en la dirección, que ahí están los resultados y eso es muy bueno. Sigue la revolución en favor de un mejor país. Eso es muy bueno. Y como nos hemos estado enlazados, los espero en 4 horas y media en Radio Infinita. En Radio Infinita. Así que vamos con Juan Luis Font. Vamos, Juan Luis.